A todos los asistentes os mando un saludo, a Alex, a Carlos, a Fisher, a Freddy, a Gabriela, a Gisela, a Elman, a Jaime, a Jennifer y a Vanessa. Vale, os mando un saludo antes de nada, esperando a todos y todas que estéis muy bien. Bueno, ya la clase número 14, ¿de acuerdo? Clase número 14. Nos queda solamente la semana que viene, ¿de acuerdo? Entonces, hoy el plan de trabajo es un poco ver en estas dos clases que nos quedan el tema 8, que es el último que nos quedaba de ver del temario, y luego hoy, en la clase de hoy, tendremos un pequeño refuerzo para ver aquellos aspectos más importantes de los temas que nos quedaban, que no vimos. Hicimos un primer refuerzo de los 4 primeros temas, y hoy me gustaría también hacer un pequeño refuerzo pues, de los temas 5 a 8, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, la semana que viene, pues tendremos también clase, la sesión en la que veremos la última parte del tema 8, y luego tendremos una sesión de refuerzo en la que hablaremos pues, específicamente del examen, ¿no? Y de las partes que tiene y cómo va a ser, etcétera, etcétera. Deciros también que yo creo que en principio ya todas las tareas están corregidas. En principio todas las tareas, todas las asistencias a clase, yo creo recordar que está todo ya al día. Yo recuerdo siempre que si queréis que se os contemple o se os tenga en consideración para la nota de evaluación continua, pues la asistencia a clase, con que solicitéis una asistencia a clase es suficiente, ¿vale? Si no lo habéis hecho ya alguno de vosotros y de vosotras, pues os animo a que lo hagáis, ¿vale? Y esto es lo que nos queda, ¿vale? No sé si tenéis alguna cuestión, alguna duda. En principio, como os digo, pues todo debería de estar ya corregido, ¿vale? Bueno, hoy, bueno, yo recuerdo también lo que os digo siempre del foro, preguntar al profesor de la asignatura, ¿vale? Si tenéis alguna duda, alguna cuestión, a lo largo de estas 2 semanas, de esta semana y de la semana que viene y de la otra incluso, ¿no? Antes de los exámenes, pues que queréis hacer algún tipo de duda o comentario o lo que fuere, pues sabéis que tenéis ese canal también abierto, ¿de acuerdo? Bueno, pues hoy comenzamos hablando del tema 8, el tema 8 que, como os digo, es el último tema del manual de la asignatura, que, como os vengo diciendo en todas las clases, pues es el texto base sobre el que trabajamos y el que hay que tener en consideración, ¿no? De cara al examen. Su contenido es un poquito el que nos guía, su índice también es el que venimos siguiendo, ¿verdad? Y hoy es lo que vamos a ver aquí, estas cuestiones, ¿no? El capítulo 8 habla de socorrismo y primeros auxilios, ¿no? Y habla sobre todo, nos explica fundamentalmente en qué consiste esto de los primeros auxilios, y luego habla de cuestiones relacionadas con la organización, con la planificación, con la gestión de los primeros auxilios pues dentro de la organización, y a quién compete y a quién no compete, y qué es lo que hay que tener en cuenta, etcétera. Entonces, la clase de hoy es como una clase más, digamos, de conceptos, y la clase de la semana que viene es una clase como más práctica de procedimientos, ¿no? Que hay que seguir ante determinadas situaciones de emergencia, ¿de acuerdo? Dentro de la prevención de riesgos laborales y dentro de la figura del técnico de prevención, pues está también esta competencia de tener gestionado y organizado lo que serían los primeros auxilios pues dentro de la organización, ¿de acuerdo? Y qué es lo que compete y qué es lo que no compete, y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, ¿vale? Bueno, este es básicamente el esquema general que tenéis al inicio del tema, ¿vale? Y que es un poquito lo que yo os comento. Cuestiones que son importantes, como qué formación hay que tener en primeros auxilios, qué es la formación básica, qué es la formación avanzada, quién tiene que tener una, quién tiene que tener otra, y sobre todo, pues cuestiones como cómo hay que actuar ante determinadas situaciones, como hemorragias, como quemaduras, como traumatismos, etcétera, ¿no? ¿Vale? Bueno, el socorrismo, o el concepto de socorrismo, o concepto de primeros auxilios, ¿no? Por decirlo así, que a veces es sinónimo, a veces se habla de socorrismo, a veces se habla de primeros auxilios, ¿no? Bueno, pues básicamente tiene como 2 grandes objetivos, ¿no?
tiene un primer objetivo que es prevenir los accidentes, por decirlo así, es decir, el socorrismo intenta que los accidentes no se produzcan, ¿vale? Por un lado. Y por otro lado tiene otro objetivo, que es esto que pone aquí de la prevención secundaria de accidentes, ¿no? Que es la prestación de los primeros auxilios a las personas que han podido sufrir un accidente dentro del ámbito laboral, ¿no? Aquí fundamentalmente, como os digo, hablamos de accidentes, es decir, estamos hablando de hechos, la mayor parte de las veces relacionados con la parte de seguridad laboral e indirectamente también con la parte de higiene industrial en algunas ocasiones, ¿de acuerdo? La parte de ergonomía y psicosociología hemos visto que tiene las patologías derivadas de ellas tienen como una aparición más lenta, no son tan inmediatas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese sería un poco la doble vertiente que pretende el socorrismo. Primero, prevenir que se produzcan esos accidentes, pero en el caso de que se produzcan, pues lo que pretende el socorrismo o los primeros auxilios es dar una prestación efectiva a la persona que ha podido sufrir, dar los primeros auxilios pues, a esa persona que ha podido ser víctima de un accidente laboral, ¿de acuerdo? Bueno, hay unas pautas, por decirlo así, de carácter general que se tienen que seguir ante cualquier accidente o ante cualquier situación de emergencia, que es el principio o la conducta PAS, ¿de acuerdo? Que se escribe así, que es el acrónimo de protege, alerta y socorre, ¿no? Y este es un poco el orden que se tiene que seguir o que sería deseable seguir ante cualquier accidente o ante cualquier situación de emergencia, ¿no? Primero, proteger, ¿de acuerdo? Que es lo que os pongo aquí en este cartel, ¿de acuerdo? Es decir, en el caso de un accidente, lo primero que tenemos que hacer es proteger tanto a la persona que está herida como al resto de personas o el resto de compañeros que puedan estar en esa zona de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, primero protegemos, señalizamos, vemos si realmente el peligro o el hecho que ha causado el accidente está ya nimio, es decir, está ya limpio, no va a causar más accidentes, ¿de acuerdo? Entonces, primero protegemos. Después, siguiendo el acrónimo de la A, pues sería alertamos, ¿de acuerdo? Avisamos a quien proceda, depende de cómo sea el procedimiento que tenga establecido la organización sobre esta cuestión, ¿de acuerdo? Depende también de la gravedad del accidente. A veces pues, es un accidente que no presenta grandes daños, es una pequeña caída, un retorcijón en el tobillo, o bueno, lo que sea, ¿no? Y entonces pues alertamos, pero alertamos al personal interno de la organización que se encarga, pues al responsable de prevención o a quien fuere, que se encarga un poco de pues establecer las medidas necesarias, pero otras veces sí que necesitamos alertar o avisar a los servicios de emergencia externos, ¿de acuerdo? En el caso de España, pues a través del teléfono 112, ¿de acuerdo? Y vamos a procurar también dentro de esa alerta, dentro de ese aviso, pues dar la mayor cantidad de información posible, dónde se ha producido el accidente, qué tipo de accidente es, cuántos heridos existen, cuál es nuestro nombre, cuál es nuestro número, etcétera. ¿Vale? Eso por un lado. Y una vez que hemos protegido y que hemos alertado, es cuando socorremos, ¿de acuerdo? Es cuando ayudamos a la persona que está accidentada, manteniendo efectivamente siempre la calma, ¿no? Como dice aquí, y procurando hacer lo que sabemos. Es decir, muchas veces pues, nos encontramos ante situaciones en las cuales pues desconocemos en principio qué es lo que tenemos que hacer dada la complejidad de la situación, pero en otras ocasiones sí que tenemos una formación básica en primeros auxilios pues, que nos van a ayudar a saber pues, que igual no hay que mover al accidentado o que hay que colocarlo en una determinada postura o si existe una hemorragia pues tenemos que intervenir de una determinada manera, etc. Sea como fuere, acordaos, y esto es importante, de estas pautas de actuación ante cualquier situación de emergencia, que se llama la conducta PAS, ¿de acuerdo? Protege, alerta y socorre, que serían, pues en principio, los pasos adecuados, los pasos necesarios a seguir ante una de estas contingencias, ¿vale?
Bueno, hay muchas indicaciones a nivel de situación de emergencia. Normalmente las organizaciones esto lo tienen en un procedimiento escrito. Normalmente también las organizaciones realizan simulacros de emergencia con cierta periodicidad, que también es una de las obligaciones que tiene, ¿de acuerdo? Como la mayor parte de las organizaciones hemos visto, tienen delegado la parte relacionada con la medicina del trabajo en un servicio de prevención ajeno. Es generalmente el servicio de prevención ajeno el que propone de vez en cuando hacer algún simulacro de emergencia, etcétera, etcétera. Vale, en el caso de la Cruz Roja, pues es una organización en la que también se dan una serie de indicaciones o recomendaciones a tener en cuenta ante posibles situaciones de emergencia. Entre ellas, establecer medidas de autoprotección y prevención de nuevos accidentes, es decir, procedimentar muchas veces lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Si no se está solo, avisar a otra persona. Hoy en día también nos encontramos a veces con la disyuntiva de qué hacemos o cómo es posible trabajar con personas que están trabajando solas. A veces, por ejemplo, en los turnos de noche, pues se da la circunstancia de que hay muy pocos trabajadores y en el caso de que alguno de ellos pues sufra algún tipo de accidente, cómo actuar en esos casos, ¿de acuerdo? Entonces eso hay que procedimentarlo. Si bien es necesario que cada cierto tiempo pues los compañeros verifiquen que todo el mundo está bien. Hoy en día también se trabaja mucho con unos dispositivos de movimiento que se llaman dispositivos de hombre muerto, ¿no? Aunque el nombre no sea muy apropiado, pero se llaman así, y son pues unos pequeños dispositivos que se colocan con una cinta en el brazo y entonces monitorizan el movimiento del trabajador. Cuando detectan que el trabajador no se mueve, pues automáticamente avisan a un servicio de emergencia que primero intenta contactar con el trabajador y si no consigue contactar, pues manda a personal que considere adecuado, entendiendo que puede haber habido un accidente, ¿de acuerdo? Bueno, existen multiplicidad hay otras empresas que optan, pues, por ejemplo, pues, por tener videovigilancia las 24 horas contra una centralita, la que continuamente se está verificando si los trabajadores están bien o están mal, pero ya digo que hay determinados momentos, especialmente, por ejemplo, en turnos de noche o en turnos donde no hay un gran número de personal, donde sí que se pueden presentar este tipo de situaciones que deberían de estar procedimentadas. Es decir, debemos ya de conocer de antemano cuál es el comportamiento que tenemos que seguir, ¿de acuerdo? La Cruz Roja también nos dice cosas como que la víctima que más grita muchas veces no es la más grave, por ejemplo, que evitemos desplazar y evitemos mover innecesariamente a los heridos, etcétera. Bueno, cosas que todos más o menos conocemos, ¿de acuerdo? Bueno, los primeros auxilios, que es algo que debe estar presente dentro de toda organización y que debe estar normativizado dentro de la organización, bueno, pues es un tipo de asistencia sanitaria que generalmente se presta la mayor parte de las veces por personal que no es sanitario, ¿de acuerdo? A no ser que en la organización exista, pero muchas veces los primeros auxilios se prestan por personal no sanitario, ¿de acuerdo? Ante víctimas de un accidente y previa a la llegada del personal especializado. Es decir, los primeros auxilios tienen lugar desde que se produce el accidente hasta que llega pues, el personal técnico especializado que sabe realmente cuál es el procedimiento a seguir, ¿no? Entonces se lleva a cabo, como digo, la mayor parte de las veces por personal no sanitario, pero que tiene un mínimo de conocimiento sobre qué hacer ante determinadas situaciones, ¿de acuerdo? ¿Y qué pretenden los primeros auxilios? Pues detener o minimizar el daño que haya podido causar el accidente hasta la llegada de este personal, ¿no? Con una serie de medidas rápidas que no requieren de un grado de complejidad excesivo, ¿de acuerdo? Bueno, pues igual hay que hacer un torniquete, igual hay que darle la vuelta a la persona, igual hay que, bueno, no lo sé, depende un poco de la situación, pero en principio son acciones rápidas que no entrañan una excesiva complejidad, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Bueno, ¿qué
que, como digo, muchas veces estos primeros auxilios o estos procedimientos de primeros auxilios, pues muchas veces nos lo van a dictar desde el servicio de prevención ajeno, ¿no? Muchas de las veces. Y muchas de las veces estos elementos pues vienen dados a partir de una serie de factores, ¿no? Por un lado, los riesgos específicos de cada actividad y por otro lado, la disponibilidad de asistencia médica definitiva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hombre, evidentemente todas las empresas o todas las organizaciones pues no tienen los mismos riesgos, sino que hay una serie de riesgos específicos. Por ejemplo, si estoy trabajando en una fundición, bueno, pues hay un riesgo específico que son las quemaduras, ¿no? O salpicaduras de material incandescente. Bueno, pues eso es un riesgo específico que habrá que contemplar pues dentro de los primeros auxilios. Es decir, habrá que ver qué tenemos que hacer ante este riesgo que en esta organización es potencial. Ese riesgo no estará contemplado, pues por ejemplo, en una oficina, porque en una oficina las quemaduras por salpicaduras de material incandescente pues van a ser muy difíciles o casi imposible. Por lo tanto, pues ese riesgo no se valorará. Es decir, depende de los riesgos específicos de cada una de las actividades, pues se orientará o se configurará un procedimiento de control de primeros auxilios u otro, ¿de acuerdo? Hay una serie de riesgos que son generales, riesgos de caída, riesgos de corte, que seguramente están presentes en todas las organizaciones, pero luego, atendiendo a la especificidad, pues lógicamente habrá que adaptar el procedimiento según esos riesgos, ¿no? Y luego también otro factor que influye mucho es la disponibilidad de la asistencia médica definitiva, es decir, a cuánto le va a costar a la asistencia médica acudir al lugar donde se ha producido el accidente. Si estamos en un polígono industrial, en las afueras de una gran ciudad, pues bueno, pues se entiende que esa asistencia médica pues va a ser una asistencia médica inmediata o muy rápida. Pero claro, si estoy trabajando en una plataforma petrolífera, pues evidentemente la disponibilidad de la asistencia médica va a ser más compleja y eso lógicamente también lo tengo que prever. Y entonces seguramente esté pensando ya en procedimientos más avanzados de primeros auxilios hasta que llegue esa asistencia médica, ¿de acuerdo? Carlos, efectivamente, ¿no? En una empresa de mantenimiento eléctrico, el riesgo por contacto eléctrico tendrá que estar perfectamente especificado, porque es uno de los riesgos principales y más importantes que puede sufrir ese personal. Es decir, habrá que formar al personal en decir, oye, cuando se sufra un contacto eléctrico hay que hacer esto, ¿qué hay que hacer en el caso de que ese contacto eléctrico se produzca con corriente continua y el trabajador quede enganchado a la corriente? ¿Cómo podemos decir todo eso? Efectivamente hay que formar a la gente en ese riesgo específico de esa actividad específica, ¿de acuerdo? Insisto, igual en una oficina el riesgo por contacto eléctrico hay que contemplarlo, pero se entiende que ese contacto eléctrico va a ser con una corriente alterna a 220 voltios, que lo que puede producir puede ser una pequeña quemadura, puede ser una pequeña molestia, etcétera. Pero si estoy lógicamente trabajando, haciendo mantenimiento eléctrico en maquinaria industrial con corriente continua, pues sí que corro el riesgo de que no solamente se produzcan daños, sino que además, bueno, pues tenga que explicar a la gente y la gente tenga que conocer cómo actuar ante, por ejemplo, el riesgo de que una persona quede atrapada por la propia electricidad, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que evitar los arcos eléctricos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto efectivamente debería de estar protocolizado y debería, sobre todo, no solo de estar protocolizado, sino que la gente debería tener formación al respecto, ¿vale? Por lo tanto, las necesidades que tiene la organización de los primeros auxilios está condicionado, como estamos hablando, por ejemplo, ahora en el caso de Carlos, de la evaluación de riesgos potenciales que tiene el sector o no tiene el sector. Lo mismo que si trabajo en una, no sé, imaginaros en un caso ya muy complejo, en una central nuclear, pues evidentemente pues los riesgos por radiación, etcétera, pues también los tengo que contemplar, ¿no? ¿Vale? Están también condicionados por el tamaño de la empresa, ¿de acuerdo? Si la empresa es muy grande, incluso puede disponer de, por ejemplo, estoy pensando en empresas de automoción que son muy grandes, las empresas de automoción, por ejemplo, la que existe aquí en Pamplona, ¿no? Pues tiene primeros auxilios, tiene dotación de bomberos, tiene un montón de personal que ya es específico sobre este tipo de materia, ¿no? ¿Vale?
La ubicación de la empresa, por ejemplo, también influye mucho, condiciona, como os decía, a la hora de identificar la necesidad de primeros auxilios de la propia empresa, ¿no? Y luego el propio carácter que tenga la empresa, si es una empresa fija, si es una empresa continua, si es una empresa asentada o es una empresa temporal o es una UTE, ¿no? Una unión temporal de empresas, que es una figura en la cual, por ejemplo, pues cuando se va a hacer una autovía, por ejemplo, pues hay diferentes empresas que se juntan, ¿de acuerdo?, en una única empresa temporal para ejecutar ese proyecto. Bueno, pues todo esto lógicamente también condiciona, ¿no? ¿Vale? Hay una serie, en evaluación de riesgos potenciales, pues hay una serie de riesgos que se puede decir que son un poco extrapolables a casi todas las organizaciones. En casi todas las organizaciones hay riesgos de caídas, hay riesgos de cortes, ¿de acuerdo? Hay riesgo por electrocución, bueno, pues sí, pero luego ya hay otros riesgos que pueden ser riesgos más específicos, como por ejemplo un riesgo de aplastamiento, un riesgo de incendio, un riesgo de intoxicación por sustancias químicas, un riesgo por exposición a frío o calor extremo, un riesgo por falta de oxígeno, porque estoy trabajando en lugares confinados, exposición a agentes infecciosos, mordeduras y picaduras de animales, por ejemplo, ¿no? Si eres, por ejemplo, un ingeniero forestal, pues el caso, por ejemplo, de una picadura por una víbora, pues es un riesgo que tienes que contemplar. O sea, es decir, es algo que te puede pasar, es algo que ha pasado y tienes que saber qué hacer, cómo actuar en el caso que en un momento determinado pues te pique una víbora, ¿no? O tienes que saber qué hacer. Bueno, de hecho, por ejemplo, ahora estaba viendo lo de falta de oxígeno aquí en el norte de España. Hace poco ha habido un accidente en el que han muerto 2 personas porque estaban limpiando un depósito, ¿de acuerdo?, en el que no había oxígeno. La primera persona se metió a limpiar el oxígeno, a limpiar el depósito, y se mareó, perdió el conocimiento, y su compañero, al intentar ayudarle, se metió también y falleció también, ¿de acuerdo? Bueno, es decir, esto hay que contemplar un riesgo de decir, efectivamente, esto si estamos limpiando depósitos, si estamos limpiando lugares confinados, efectivamente la falta de oxígeno, bueno, pues puede ser un riesgo. Efectivamente, si trabajo en una oficina, ese procedimiento de primeros auxilios por falta de oxígeno, pues en principio pues no procedería, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante, el que entendáis que según los riesgos nos van a marcar también unos procedimientos u otros dentro de los primeros auxilios, ¿de acuerdo? O dentro de los, y sobre todo no solamente dentro de los procedimientos, sino también muchas veces pues dentro de la formación que vamos a dar al personal, porque si sabemos que si nos pica una víbora, pues nos tenemos que poner un antídoto que llevamos en una inyección, pero nunca hemos puesto una inyección, ni sabemos dónde la tenemos que poner, ni cómo la tenemos que poner, ni cada cuánto tiempo, etcétera, bueno, pues tampoco hacemos mucho, ¿no? Otra de las cosas que influye también mucho, pues es lógicamente el tamaño de la empresa, ¿de acuerdo? Muchas veces a mayor tamaño, mayor exigencia. ¿Por qué? Pues porque hay una mayor complejidad de distancia, mayor complejidad de acceso, etcétera, ¿no? Mientras que en una empresa pequeña, pues en principio, pues la disponibilidad y el acceso en principio es más fácil, ¿no? ¿Vale? Eso por un lado. En las grandes empresas, en empresas que son complejas, pues evidentemente hay que tener muy presente todo lo relacionado con la señalización de extintores, con la señalización de equipos de desfibriladores automáticos, que ahora se ponen mucho también, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces es muy importante que la organización de los primeros auxilios sea una organización eficaz con independencia del tamaño, ¿no?, que presente la propia empresa, ¿vale? Luego os decía, ¿no? Hombre, una de las cuestiones también muy importantes es la ubicación de la empresa, ¿no? Evidentemente, pues igual cuando pensamos en una empresa o en una organización, siempre pensamos en una empresa o una organización que está en una ciudad o en una ciudad cercana o en una población con fácil acceso, pero no siempre es así, ¿no? Aquí os pongo 2 casos de una base que está en la Antártida, ¿no?, una base científica que está en la Antártida, y de una plataforma petrolífera que está en el mar, ¿no? Bueno, pues son 2 organizaciones de difícil acceso y, lógicamente, este acceso tan complicado también condiciona, ¿no?, los primeros auxilios, o incluso, imaginaros un barco, ¿no? ¿Vale? Pues evidentemente esto condiciona, ¿no? Y entonces exige tener el material y la provisión
necesarias, ¿de acuerdo? La distribución y el número de personal de primeros auxilios, y que muchas veces esos primeros auxilios, esa formación en primeros auxilios ya es una formación pues muy avanzada, ¿de acuerdo? Porque muchas veces va a haber requerimientos inmediatos que se van a tener que hacer in situ antes de que llegue efectivamente el personal especializado, ¿no? Y lógicamente también ahí condiciona mucho cómo es el transporte a centros especializados. En el caso de la plataforma petrolífera, por ejemplo, pues la única manera que tienes de trasladar a una persona herida a un centro sanitario es a través de un helicóptero, ¿no? Bueno, pues evidentemente tener clara la disponibilidad de ese helicóptero, la equipación de ese helicóptero, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, lo que os decía, el carácter que tenga la propia empresa, generalmente las empresas y las organizaciones en un porcentaje muy alto tienen un carácter que no es temporal, es decir, sino que son empresas ya fundadas y establecidas, pero como digo, muchas veces la complejidad viene también porque hay veces que se hacen uniones temporales de empresa, como por ejemplo en el caso de las construcciones, donde se unen diferentes empresas para hacer un proyecto en una única empresa durante un tiempo, ¿no? Entonces aquí, lógicamente, la gestión de los primeros auxilios y de las cuestiones relacionadas con el socorrismo, pues se complejiza un poquito más, ¿vale? Y exige un mayor número de figuras y exige un mayor número de personal de gestión, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué tenemos que considerar? Aquí llama programa de primeros auxilios en el trabajo, podríamos también decirlo de otra manera, que sería que debemos contemplar en un procedimiento de primeros auxilios en el trabajo, que muchas veces es lo más eficaz, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos que considerar una serie de cosas. Tenemos que considerar el equipo para el salvamento de la víctima en el lugar del accidente. Tenemos que considerar la ubicación de los botiquines o de los maletines de primeros auxilios y qué equipos contienen y dónde se encuentran, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el equipo y el material especificado para riesgos específicos? ¿De acuerdo? ¿Dónde está, si existe o no existe, una sala o una instalación específica para primeros auxilios? En España, si la empresa tiene más de 50 trabajadores, la empresa debe de contar con una sala específica para primeros auxilios. Si cuenta con menos de 50 trabajadores, no es necesario, ¿de acuerdo? ¿Dónde se disponen los medios de evacuación y el transporte de urgencia de los heridos? Es decir, ¿a qué teléfonos tendríamos que llamar en el caso de un accidente? ¿Cómo son los medios para dar la alarma y comunicar la situación de emergencia? ¿Dónde se encuentran los pulsadores? Si los pulsadores funcionan, por eso muchas veces hacemos los simulacros de emergencia. Una de las funciones que tienen los simulacros de emergencia es verificar que efectivamente todas estas alarmas y señales funcionan y además funcionan de una manera adecuada, ¿de acuerdo? Si el personal que va a dar la asistencia de primeros auxilios tiene la formación adecuada. La realización de ejercicios prácticos de simulación de situaciones de emergencia. Bueno, pues esto también debería de estar procedimentado, ¿de acuerdo? Luego, acuerdos con los servicios de salud públicos o privados para la prestación de la asistencia sanitaria. Generalmente las empresas tienen concertado con determinados hospitales, con determinadas mutuas, pues la prestación es decir, a dónde acude el trabajador una vez que ha sufrido un accidente de trabajo. En principio en España no acude a la sanidad pública, sino que acude a la mutua, que es un centro especializado, a la mutua que tenga concertada con la empresa, pues que es un centro especializado en cuestiones relacionadas con los accidentes de trabajo. A veces si los accidentes se producen de noche sí que se puede acudir a los hospitales porque tienen algún tipo de acuerdo o algún tipo de clínica privada. Bueno, pues todo esto debe de estar claro. Es decir, en el caso de un accidente, a quién tenemos que llamar y a dónde tenemos que acudir, ¿de acuerdo? Formación, lógicamente, la formación periódica y actualizada que se va a dar a los trabajadores, la información que se va a dar sobre primeros auxilios y luego el registro sobre accidentes o incidentes que se tiene que llevar a cabo en toda la empresa. Todas las empresas están obligadas a llevar un registro y una investigación tanto de los accidentes como de los incidentes, entendiendo por incidente pues un hecho que se produce, un accidente que no provoca heridos, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, que se cae una estantería. Bueno, pues, si se cae una estantería y no provoca ningún daño personal,
tiene la consideración de incidente, no de accidente, pero la empresa también está obligada a dejar por escrito, a dar parte por escrito de lo mismo, ¿vale? Bueno, fundamentalmente dentro del personal de primeros auxilios, dentro del personal en cuya competencia está la prestación de primeros auxilios, existen fundamentalmente dos niveles. Un personal con una formación básica, ¿de acuerdo? Y un personal con una formación más avanzada. El personal con la formación básica, como su propio nombre indica, pues trabaja en situaciones con riesgos potencialmente bajos, mientras que el personal que tiene una formación más avanzada, pues es capaz de dar respuesta a situaciones con riesgos potenciales pues más altos, ¿vale? Bueno, dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a la que tantos nos referimos, la Ley 31/1995, en su artículo 31 dice que los servicios de prevención ajeno, deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a, y una de las cosas a las que se refiere es a la prestación de los primeros auxilios y los planes de emergencia. Por lo tanto, es el servicio de prevención ajeno el que nos va a ayudar a procedimentar, a formar, a informar y a gestionar los primeros auxilios y los planes de emergencia. Esto siempre y cuando la empresa no cuente con un servicio de prevención específico en medicina del trabajo, que como hemos visto y como mencionamos en las clases anteriores, bueno, pues no es algo muy común, ¿de acuerdo? Lo normal es que esta especialidad pues se tenga subcontratada a un servicio de prevención ajeno. Básicamente, bueno, pues la formación básica trata aspectos teóricos relacionados pues, con una formación básica en temas de primeros auxilios, ¿de acuerdo? Te permite evaluar la situación, permite evaluar lesiones, ¿de acuerdo? Permite conocer la ubicación y la utilización de determinado equipo de salvamento, o son capaces de interpretar el estado general de la víctima, etcétera, pero bueno, no son capaces de llevar a cabo cuestiones como muy complejas, ¿de acuerdo? Mientras que el personal ya con una formación más avanzada es capaz, pues por ejemplo, gracias a ese programa formativo, de realizar acciones más complejas en primeros auxilios, como por ejemplo reanimaciones cardiopulmonares, ¿de acuerdo? Como sabéis, hoy en día se están poniendo muchísimos desfibriladores automáticos. Este tipo de equipo requiere también de una formación específica de sus gentes, ¿de acuerdo? Quemaduras, lesiones oculares más graves, lesiones cutáneas graves, contaminación por material radiactivo, es decir, otras situaciones que vayan un poquito más allá de los riesgos básicos. Fundamentalmente, que la formación sea básica o la formación sea avanzada, fundamentalmente radica en los tipos de riesgos a los cuales pues, potencialmente está sometido ese personal, ¿de acuerdo? Como sabéis, todas las empresas, por ejemplo, están obligadas a tener material de primeros auxilios, y uno de los materiales básicos de primeros auxilios es un botiquín de primeros auxilios, ¿de acuerdo? ¿Cómo debe de ser un botiquín de primeros auxilios y qué debe de contener? Pues fundamentalmente está recogido en el Real Decreto 486/1997, que dice que todo lugar de trabajo deberá disponer como mínimo de un botiquín portátil. ¿De acuerdo? Esto es importante, que sea portátil, dice la ley, al menos de un botiquín que sea portátil. Muchas veces los botiquines están anclados a la pared. Bueno, pues lo ideal son este tipo de botiquines de tipo maleta, que muchas veces tienen un soporte a los cuales pues, puedes dejarlos en la pared, pero que puedas llevártelos de un sitio a otro. Y además te dice que tiene que tener como mínimo una serie de elementos, que son desinfectantes, gasas, algodón, vendas, esparadrapos, apósitos, tijeras, pinzas y guantes desechables, ¿no? Como mínimo,
¿de acuerdo? Que se tienen que revisar periódicamente, que se tienen que reponer conforme se vayan utilizando. Dice también aquí que aquellos lugares de trabajo con más de 50 trabajadores tienen que tener un local destinado a los primeros auxilios, que es lo que yo os decía antes, ¿de acuerdo? Que estos locales de primeros auxilios, como mínimo, tendrán que tener un botiquín, una camilla y una fuente de agua potable, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto por un lado, o sea, es decir, no basta tener un local, sino que además hay que tener en el local, como mínimo, camilla, botiquín y una fuente de agua potable, ¿de acuerdo? Y además dice que estos lugares de primeros auxilios tendrán que estar perfectamente señalizados. ¿Cómo? Bueno, pues de acuerdo con la señalización establecida en el Real Decreto 485, ¿no? Que es el que se dedica un poquito a todas las cuestiones relacionadas con la señalización, ¿vale? Aquí tengo repetido la diapositiva. Bueno, y por último, el tema acaba hablando, el epígrafe 8.3 acaba hablando de una cuestión que es la cadena de supervivencia, ¿no? Que dice que es bueno, pues una serie de acciones que se realizan con una víctima que se encuentra en parada cardíaca desde que se produce esta situación hasta que la persona recibe la asistencia definitiva. Muchas veces, muchos de estos accidentes que se producen, pues son accidentes un poquito más complejos, entre comillas. A veces, bueno, pues una quemadura, un corte, una luxación, bueno, pues son visibles y son perfectamente identificables, pero muchas veces, ¿verdad? Pues esto no es tan sencillo. Muchas veces hay paradas cardiorrespiratorias que requieren de una actuación inmediata. Es decir, muchas veces no podemos esperar a que lleguen los equipos de primeros auxilios, porque los equipos sanitarios, porque la actuación de los primeros auxilios pues es crítica, ¿no? Por eso se hace mucho hincapié hoy en día en esto de la cadena de supervivencia, ¿no? Entonces dice que primero tenemos que reconocer los síntomas y debemos de conocer si la persona puede o no puede estar sufriendo una parada cardiorrespiratoria. Y en cualquier caso debemos de avisar lo antes posible al equipo de emergencia, pero hasta que llegue el equipo de emergencia, ¿de acuerdo? Pues tenemos que proceder con una serie de procesos de reanimación cardiopulmonar y desfibrilación, que antiguamente, o bueno, hoy en día también, pero se vienen haciendo a mano, ¿de acuerdo? Ya veremos en la próxima clase algún procedimiento de este tipo, pero hoy en día con los desfibriladores automáticos, pues los desfibriladores te exigen pues, conocer dónde tienes que ir colocando los diferentes electrodos y cómo accionar el aparato, ¿de acuerdo? Y, bueno, también cómo preservar en todo este procedimiento pues, la función, sobre todo del cerebro y del corazón, es decir, que la falta de riego sanguíneo no dañe potencialmente y de una manera grave, pues ninguno de estos dos órganos, ¿de acuerdo? Bueno, esto es lo que nos dice un poquito la primera parte del tema 8, como veis, concepto de primeros auxilios, concepto de socorrismo, formación, procedimientos, situaciones de emergencia, ¿vale? Que es un poquito lo que nos habla. Bueno, ¿qué más quería contaros hoy? Pues hoy, lo que os decía, quería contaros también, o quería que viésemos, como hicimos, ¿no? en otra clase anterior, pues veamos un poquito a la que llamamos clase de refuerzo. En una clase anterior vimos aquellos aspectos más importantes de los 4 primeros temas de la asignatura, ¿no? Y hoy me gustaría ver pues los temas que nos quedan, aquellos aspectos más importantes que podemos ver o que se tienen que considerar entre los temas 5 y 8. Sobre todo, como os dije en la anterior presentación, para ayudaros un poquito a enfocar el estudio, pero también me gustaría recalcar que esta presentación es simplemente una presentación que lo que pretende provocar son conceptos. O sea, no es una presentación de estudios, es una presentación en la que hay, bueno, pues una serie de conceptos, de cuestiones que hemos visto, que yo os voy a decir, pero que no os voy a explicar porque ya las expliqué en su momento, y si no las explico en su momento, las explicaré en la siguiente clase que queda, pero que a vosotros os tiene que servir para, bueno, como titular, ¿de acuerdo?, de posible pregunta o posible tema de desarrollo dentro del examen, para que a vosotros os sirva, como os digo, para ser capaces de, bueno, pues ir identificar un tema
de posible desarrollo, pero que no os quedéis solamente con estas diapositivas, sino que seáis capaces de ahondar muchísimo más en el concepto, ¿vale? Eso es un poco lo que os intento transmitir, ¿vale? Bueno, cosas importantes del tema 5. El concepto de estrés, de lo que es estrés, ¿de acuerdo? Que sobre esto, pues hablamos un montón, prácticamente la primera parte del tema 5 se dedicaba a hablar de lo que era el estrés, era un concepto que no es tan fácil de definir, ¿vale? Pero si se os pregunta en un determinado momento sobre el estrés, pues que sepáis hablar y desarrollar lo que es el estrés. Cuando digo que seáis capaces de desarrollar, y cuando me refiero a que seáis capaces de escribir sobre el estrés, es decir, que esto no es una cuestión que se soluciona en línea y media, ¿de acuerdo?, de definición, sino que, bueno, pues hay que escribir. Y todo lo que digáis sobre el estrés, de modelos del estrés, etcétera, pues será bienvenido. Muchas veces no puedo evaluar muy bien una pregunta si la pregunta apenas está desarrollada. Contra más desarrollada esté la pregunta, pues evidentemente más fácil va a poder ser puntuarla, ¿no? Entonces, por un lado, el concepto de estrés. Por otro lado, si os acordáis, vimos a Seyle, vimos el síndrome general de adaptación, vimos estas fases por las cuales pasa toda persona que en principio experimenta un estrés crónico que llega a un estado de agotamiento. Bueno, pues ser capaces de diferenciar estas tres fases, ser capaces de comentarlas, esto os puede venir muy bien también, o se os puede preguntar directamente esto, o si dentro del concepto de estrés, pues también es una cosa que os puede provocar hablar de esto, ¿de acuerdo? Es otra de las cosas importantes, ¿vale? Luego vimos una serie de modelos de estrés, ¿de acuerdo? Gente que explicaba cómo eran los diferentes modelos de estrés. Vimos varios, en el manual encontráis varios modelos de estrés. Yo destacaría el modelo de Karasek, si os acordáis, aquel que confrontaba exigencia contra capacidad de decisión, ¿no? Llegaba a la situación de que había determinados trabajos con mucha tensión, etcétera. Bueno, pues este modelo es un modelo importante que es importante que conozcáis. El modelo de Karasek y el modelo también de Siegris, ¿no? El modelo de esfuerzo-recompensa que vimos, ¿no? Que al final, bueno, pues cuando hay un desequilibrio entre el esfuerzo y lo que uno espera recibir, pues al final, bueno, pues se puede provocar situaciones de estrés que tienen sus riesgos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos modelos, junto al modelo de Cooper-Palmer también que vimos, que era un modelo también muy interesante, porque, si os acordáis, venía a decir que el estrés no solamente es una sintomatología propia de los individuos, sino que también el estrés tiene sus repercusiones dentro de la propia organización, que era un modelo muy economicista, ¿no? Porque al final pues traducía en dinero tanto los días perdidos por trabajador como los días, la afección que pueda tener el estrés dentro de la organización. Bueno, pues este modelo de 4 fases de Cooper y Palmer, pues también son modelos a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué nos pasaba? Vimos también otra cosa importante, el tema 5, las manifestaciones orgánicas del estrés. Es decir, el tema 5.4, si os acordáis, era un tema, subcapítulo un poquito complejo, ¿no? Porque había como mucha terminología química, había muchas sustancias. El 5.4 lo que intentaba explicarnos es qué nos pasa físicamente cuando tenemos estrés. Y si os acordáis, ahí hablamos, yo creo que de una manera bastante resumida y bastante clara, de que fundamentalmente había un par de elementos, ¿no? Un par de sistemas, que era el sistema hipofisario, ¿no? y las glándulas suprarrenales, que iban produciendo pues, diferentes sustancias, bueno, y que cómo esas sustancias pues, iban activando el sistema central autónomo, etcétera, ¿no? El TSH, las glándulas suprarrenales, etcétera. Bueno, pues esto también es importante que lo conozcáis, es decir, cómo orgánicamente, cuáles son las manifestaciones orgánicas del estrés, ¿no? Y luego también, no solamente las consecuencias orgánicas, sino también las consecuencias psíquicas. Si os acordáis de esto que vimos, que efectivamente primero había unos mecanismos defensivos, pero que luego, si esos mecanismos defensivos no eran suficientes para amortiguar la situación de estrés,
se producían toda una serie de síntomas psíquicos que vimos de afrontamiento, de evitación, con los que las personas al final intentaban pues, dar respuesta a esa situación de estrés. Por lo tanto, ¿qué es el estrés? Los modelos del estrés y cuáles son las consecuencias, tanto a nivel orgánico como a nivel psíquico que tiene el estrés, ¿vale? Y luego el tema 5 también importante era, cuáles son determinados signos, determinados ámbitos que dentro de una organización pueden ser origen de estrés y por qué, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues esto también es importante que sepáis, jornadas de trabajo, mal diseño de los puestos de trabajo, mal ambiente laboral, etcétera, etcétera, pues que sepáis cuáles son, ¿no? Todos estos signos, estos ámbitos, estos factores que de no estar bien gestionados dentro de una organización, pues son potencialmente factores que pueden favorecer la existencia del estrés, ¿vale? Eso en cuanto al tema 5. El tema 5 es un tema importante, ¿vale? Luego, en el tema 6, pues yo en el tema 6, fundamentalmente, en el tema 6 se centraba en cuestiones relacionadas con la medicina del trabajo, era un tema que se metía de lleno en esto de la medicina del trabajo, ¿verdad? Y, cuáles eran los objetivos de la salud laboral, ¿de acuerdo? Cuáles eran los objetivos de la salud laboral, el concepto de salud laboral y sus objetivos. Es una cosa importante. Luego, muy importante, saber, entender qué es una enfermedad profesional. De esto hablamos, ¿no? con la Ley General de la Seguridad Social, donde había una definición de lo que era la enfermedad profesional, que se tenían, ya hablamos, ¿no? Si os acordáis, que tenía que estar contemplada dentro de una tabla, que además tenían que ser trabajadores por cuenta ajena, que los trabajadores por cuenta propia pues no se les reconocían las enfermedades profesionales, que eran unas enfermedades que no era una tabla de enfermedades cerradas, sino que por el contrario pues continuamente se van insertando pues nuevas patologías que se pueden ir identificando, etcétera, ¿no? Y luego dentro de este tema 6 también vimos el concepto de epidemiología laboral, ¿de acuerdo? Que lo que pretende es un poco, si os acordáis, ver determinados elementos a los cuales uno puede estar expuesto, intentar identificar efectos y cuáles son esas asociaciones entre exposición y efectos, y que a partir de ahí se ayudaba, ¿no? Muchas veces a identificar esas enfermedades o esas patologías que luego van a estar consideradas, ¿no? Dentro de los textos legales, ¿vale? Eso en cuanto al tema 6. En cuanto al tema 7, pues el concepto de vigilancia de la salud. ¿Qué dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de la vigilancia de la salud? Y ahí, si os acordáis, fundamentalmente es el artículo 22, ¿no? El artículo 22 que obliga al empresario a establecer una revisión, una vigilancia periódica, que esa vigilancia periódica se suele hacer en forma de reconocimientos de salud, que esos reconocimientos de la salud en principio son voluntarios, pero que hay una serie de excepciones que deberíais de conocer, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la vigilancia de salud del trabajador en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pues es importante, ¿vale? Bueno, el concepto de sistema de vigilancia de la salud. ¿De acuerdo? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus principales mecanismos de vigilancia? Todo esto son cuestiones que se trataban en el subcapítulo 2 del tema 7, en el subcapítulo 7.2. Pues también es un concepto importante, es un concepto que se debe de tener en cuenta y que debéis de conocer y ser capaces de hablar, ¿no? En el caso de que se os pregunte qué es un sistema de vigilancia de la salud o qué se entiende por sistema de vigilancia de la salud, ¿de acuerdo? ¿Cómo se lleva a cabo o qué herramientas o qué sistemas de recogida de información tiene un sistema de vigilancia de la salud? Si os acordáis, vimos las encuestas, las bases de datos y los registros de enfermedades. Si además sois capaces de mencionar algún ejemplo de encuesta o de base de datos o de registro, pues perfecto, ¿no? Por lo tanto, tanto el concepto de lo que es un sistema de vigilancia de la salud como las fuentes de información de las que bebe un sistema de vigilancia de la salud, pues son también dos cuestiones o una única cuestión, si se quiere, pues importante dentro de lo que vimos en el tema 7, ¿de acuerdo?
En el tema 7 también vimos todo lo relacionado con la promoción de la salud en el trabajo, ¿de acuerdo? Vimos una serie de definiciones, vimos una serie de fundamentos y vimos, si os acordáis, pues toda una serie de cartas, toda una serie de elementos, vimos un poco como una historiografía, ¿no?, de por qué la promoción de la salud había sido importante y vimos, pues por ejemplo, la Carta de Ottawa, ¿de acuerdo?, donde se empieza a hablar de promoción de la salud y vimos luego diferentes ejemplos más de documentos de carácter internacional, en los cuales pues se hacía mucho hincapié en todo lo relacionado con esto de la promoción de la salud, hasta llegar a ya documentos pues específicos en los cuales pues ya se hablaba incluso de la promoción de la salud en el ámbito laboral. Bueno, pues es importante conocer esos documentos que os puse yo en las presentaciones en su momento. Bueno, pues es importante también que los conozcáis, ¿vale? Otro aspecto importante a destacar, o que tenéis que conocer del punto 7, pues es la definición, saber qué es esto de planificación sanitaria, ¿de acuerdo? ¿Qué entendemos por planificación sanitaria? Y sobre todo también qué tipos de planificación sanitaria existen. ¿Os acordáis que fundamentalmente vimos 3 tipos de planificación: una planificación estratégica, una planificación táctica y una planificación operativa, cuya diferencia fundamentalmente era el marco temporal para la que se creaba esa planificación, si era a corto plazo, a largo plazo o a medio plazo, ¿vale? Por lo tanto, la definición de planificación sanitaria y los tipos de planificación sanitaria también importante, ¿vale? Y relacionado con el concepto, también cuáles serían las diferentes etapas por las que se pasa, o cuáles las diferentes etapas de un proceso de planificación sanitaria. ¿De acuerdo? Que vimos aquí en el caso de esta diapositiva están simplemente enumerados, pero luego los explicamos en presentaciones anteriores y los tenéis cada una de estas fases también perfectamente explicadas dentro del manual de la asignatura. Y el tema 7.5 acababa con los sistemas de información sanitaria. ¿Qué es un sistema de información sanitaria? Que vimos que era un sistema de recogida continuada de información, a partir de la cual pues luego se pueden inferir pues toda una serie de informaciones relacionadas con la política sanitaria, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues este concepto de sistema de información sanitaria pues también es un concepto importante, ¿vale?, a tener en cuenta. Y del tema que estamos viendo hoy, ya por último, ¿qué cosas destacaría del tema 8? Bueno, pues en el tema 8 yo destacaría, bueno, entender qué es el concepto de los primeros auxilios, pero sobre todo entender esto que hemos visto hoy, ¿de acuerdo? De qué cosas condicionan los primeros auxilios en una organización. Los riesgos, el tamaño, la ubicación, su carácter, si de temporalidad o no. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es una cosa que a nada que se os pregunte algo sobre cuestiones relacionadas con los primeros auxilios, pues es importante que conozcáis, ¿de acuerdo?, cuáles son los principales aspectos que condicionan, bueno, pues los primeros auxilios. Cuestiones relacionadas con la formación de los primeros auxilios, ¿de acuerdo? Hemos visto que se recoge su necesidad, que su apoyo por parte del Servicio de Prevención se recoge en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿vale? Y los tipos fundamentalmente de formación que existen, la básica y la avanzada. Con esto, de lo que hemos visto hoy en clase, yo es lo que destacaría, lo que me parece más importante, ¿de acuerdo? Y la siguiente clase veremos, y con esto acabo con un par de cosas importantes, veremos cuál es el y los tipos fundamentalmente de formación que existen, la básica y la avanzada. Con esto, de lo que hemos visto hoy en clase, yo es lo que destacaría, lo que me parece más importante, ¿de acuerdo? Y la siguiente clase veremos, y con esto acabo con un par de cosas importantes, veremos cuál es el procedimiento a seguir pues en caso de un accidente, ¿de acuerdo? Pues este procedimiento a seguir en caso de accidente, que es lo que hay que hacer, esto de asegurar, pedir ayuda, llamar al 112, etcétera, etcétera. Bueno, pues es un aspecto también importante que, como digo, veremos la siguiente clase,
¿de acuerdo? Y luego veremos en la siguiente clase también cómo actuar, cuál es el procedimiento a actuar ante determinadas contingencias concretas, ¿vale? Y yo destacaría de todos esos procedimientos concretos que vamos a hacer de actuación ante determinados riesgos concretos, pues el de la actuación ante una quemadura, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las cosas que tengo que hacer ante, o el procedimiento de actuación ante una quemadura? ¿Cuál sería? Aunque veremos más procedimientos de actuación, pero yo destacaría este de la quemadura. Y esto es un poco lo que yo destacaría, o son los puntos en los que yo me fijaría dentro del tema 5 al tema 8. ¿De acuerdo? Aquellos aspectos que a mí me parecen más importantes, que tenéis que conocer bien. ¿Vale? Entonces yo empezaría centrándome el estudio en estas cuestiones y luego pues ampliaría, una vez que estas cuestiones quedasen claras, pues ampliaría pues más el estudio pues a otros ámbitos, ¿vale? Ya sabéis que en el examen, ya hablaremos de esto la semana que viene, pero en el examen hay una primera parte que es de tipo test y luego hay una segunda parte que es más relacionada con preguntas de desarrollo, ¿de acuerdo? A partir de un caso, de un ejercicio, etcétera, bueno, pues ya iremos viendo, o sea, ahí se pueden plantear diferentes cuestiones y diferentes preguntas. ¿De acuerdo? Os he dejado tanto la presentación que hemos visto hoy en el tema 8 como esta presentación de refuerzo, os la he dejado colgada en el foro de la asignatura, ¿vale? Para que la tengáis y espero que os sirva y os ayude, que de eso se pretende. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Veo que Gabriela, por ejemplo, está escribiendo. Podéis preguntar lo que queráis. Os recuerdo también lo del foro, que cualquier duda o cualquier cuestión que os vaya surgiendo fuera de clases, pues a través del foro Preguntar al profesor de la asignatura, pues estaré encantado de responderla, ¿vale? Y lo que os digo, que os sirva esta presentación, o sea, no la presentación en sí como estudio, pero sí para provocar pues, temas que en principio yo considero que son importantes, ¿de acuerdo? Bueno, yo me voy despidiendo mientras vais escribiendo, ¿de acuerdo? Ir escribiendo y me voy despidiendo de Alex, de Carlos, de Fisher, de Freddy, de Gabriela, de Gisela, de Elman, de Jaime, de Jennifer, de Vanessa, de Viviana y de Jenny, ¿vale? Os agradezco muchísimo, como siempre, vuestra asistencia, y que estéis ahí en la clase, que seguro que os va a ir muy, muy bien. Gabriela me pregunta si es imprescindible aprendernos la normativa. Hombre, Gabriela, como aprenderte la normativa de memoria, pues no, pero sí que es importante que sepáis en qué textos legales se recogen determinadas cosas y si además pues, podéis decirme el artículo donde se recoge, pues perfecto, ¿no? Muchísimo mejor. Pues en el artículo 22 de la Ley de Prevención se habla sobre cómo tiene que ser la vigilancia de la salud. Bueno, pues perfecto, pero no hace falta que te aprendas de memoria el artículo 22. Eso no se os va a preguntar. Pero contra más sepáis, pues, no sé, pues los botiquines se regulan en Real Decreto 486/1997. Pues perfecto. O sea, además me decís, no, es que está en el artículo tal. Pues miel sobre hojuelas, ¿de acuerdo? En el examen no se tiene acceso a nada, ¿de acuerdo? Jaime, no vais a tener acceso a ningún tipo de material externo, pero porque tampoco lo vais a necesitar. Todo lo que necesitéis para hacer el examen se os dará en el examen, ¿vale? O sea que por eso, Jaime, estad tranquilo, que no tenéis acceso, pero porque no la vais a necesitar, simplemente por eso, ¿de acuerdo? Todo lo que necesitéis para el examen se os dará en el examen, o sea que por eso tranquilos. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos y a todas, pasad una buena semana, insisto que cualquier cosa a través del foro, nos vemos en la última clase, que será la próxima semana, y ahí terminamos el tema 8 y vemos un poquito cuestiones relacionadas con el examen, ¿vale? Mando un abrazo muy fuerte a todos y a todas, y sobre todo